escuchas a Héctor Rosales en radio. La historia de un día, 14 de noviembre del año 2023. Puedes seguirme en X, en Twitter como AllRightHR. También tengo canal en Telegram como HRZ Radio. Y mi página web es hrz-radio.blogspot.com. Descarga también estas publicaciones en mi cuenta de Mediafire en la dirección que aparece en la descripción. Año 2023. Denuncian con preocupación organizaciones de derechos humanos que el gobierno de López Obrador está encubriendo las cifras de muertos y desaparecidos en su gobierno, denunció María Elena Morera, de la organización no gubernamental Causa en Común. 2023. Se revela que el travesti Osiel Baena, magistrado del Tribunal Electoral de Aguascalientes, fue asesinado por su amante homosexual Dorian Herrera, con hojas de afeitar o navajas de afeitar, reveló el fiscal de Aguascalientes. Familiares del fallecido y organizaciones se niegan a aceptar los hechos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, manipulada por el presidente López Obrador, también se niega a aceptar los hechos. La Secretaría de Gobernación, dirigida por Luisa María Alcalde, también amenaza a la Fiscalía de Aguascalientes e insiste en que se cambie el resultado de los hechos con supuesta perspectiva de género. ¿Qué se le va a hacer, verdad? No les gusta la verdad. No les conviene aceptar la verdad. Año 2023. Humillación. Marcelo Ebrard pierde definitivamente la candidatura de Morena a la presidencia de México ante la israelí comunista Claudia Sheinbaum. Y tras intentar impugnar el proceso hace un mes, sin exigir nunca la anulación, que es algo bastante sospechoso, ahora dice que acepta la candidatura de Claudia Sheinbaum por un acuerdo que tiene con ella. Es el final de un político corrupto, infanticida, que ha caído en completo descrédito. Creyó que por cederle la candidatura en un momento a López Obrador, él estaría obligado a tener algún respeto con él. Sin embargo, es evidente que la corrupción o la gente que está en las sombras y que movilizan a Sheinbaum tienen pactos más poderosos con López Obrador. Año 2023. Destrucción de propiedad privada. El gobierno de López Obrador expropia 90 inmuebles privados para la construcción de 5 tramos del Tren Maya, una obra costosa, sin ningún interés social, sin ningún carácter social, que está drenando la riqueza de México y cuya inversión nunca será recuperada, se ha perdido completamente. Año 2023. En México, el 90% de las víctimas de secuestro, según información de Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, han sido migrantes, el 90% de las víctimas de secuestro. Año 2023. La Cruz Roja Mexicana reconoce que la tragedia tras el paso del huracán Otis, la tragedia alimentaria, la hambruna en Guerrero, continúa. El dictador López Obrador reconoce públicamente que no viaja al puerto de Acapulco, no viaja a Guerrero, porque se está ocultando del pueblo de México, se está ocultando de las críticas a su mal trabajo. Aseguró que no puede exponerse a mentadas de madre, según él, de provocadores. Declaró: no puedo permitir que nadie me ningunee, fueron las expresiones del presidente en su conferencia. Entonces, pues es un presidente que, pues dicho de otra forma, es un presidente temeroso, un presidente cobarde, que no acepta, no tolera las críticas. No tolera escuchar los reclamos de las víctimas de su gobierno, pues tal es así que se ha negado a reunirse con las madres buscadoras,
se negó a reunirse también con los damnificados del paso del huracán Otis, que fueron a manifestarse a la Ciudad de México, y él se negó a recibirlos. No solamente eso, sino que al determinar López Obrador que no se va a destinar ni un solo peso en el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2024, ni un solo peso, dijo que va a humillar a los manifestantes, a los que llamó corruptos, por pedir ayuda para la reconstrucción de Guerrero. López Obrador también le quitó la categoría de desastre natural a 47 municipios de Guerrero que fueron arrasados completamente por el huracán, como no son ya desastre natural, y eliminó también la emergencia nacional, zona de emergencia, pues no van a recibir con prioridad la ayuda. Hace unos días en redes sociales se viralizaron videos de personas peleándose por la comida, porque no hay comida en el estado de Guerrero. Año 2023 en Gaza, sube a 30,000 los casos de enfermedades del estómago entre los pobladores palestinos. Israel es denunciado por atacar hospitales. Deja 8 palestinos muertos en Tulkarm, Cisjordania, en ataques del Estado de Israel. Año 2023. Sionismo en Estados Unidos. En Washington, D.C., organizaciones movilizan miles de personas para exigir al gobierno de Biden que apoye y encubra, cosa que lo está haciendo, pero que es una manifestación de apoyo a Israel, dicen que apoye y que encubra los crímenes de Israel, como el asesinato de más de 4,600 niños. Al parecer, la organización que más aportó manifestantes fueron las universidades privadas, las universidades costosas de Estados Unidos. Todos los manifestantes, o en su mayoría, eran judíos. Hay muchos judíos en Estados Unidos. Y la marcha se llamó Americans March for Israel. No obstante, 400 funcionarios del gobierno de Biden le exigieron que detenga el fuego contra Gaza, que Israel cese el fuego contra Gaza. Los medios reportan que el hospital de Al-Shifa tuvieron que sepultar el personal, médicos, de Al-Shifa, del hospital de Al-Shifa, tuvieron que sepultar en una fosa clandestina a más de 179 personas que murieron cerca del hospital, pues para tratar de mejorar un poco las condiciones sanitarias, dado que los cadáveres en descomposición afectan gravemente la salud de los pacientes. Estas víctimas, estos cuerpos, son de víctimas de los ataques de Israel. En los últimos 3 días murieron 32 pacientes del hospital por los ataques de Israel. La Media Luna Roja Palestina, que es lo equivalente a la Cruz Roja, porque los islámicos no soportan la cruz, desprecian la cruz de Cristo, rechazan que haya guerrilleros palestinos en el hospital de Al-Quds, que también podría ser atacado por Israel debido a esta acusación. El ministro de Defensa del Estado de Israel también amenazó con destruir la importante ciudad de Beirut, en el Líbano, si continúan o si se atreven a intervenir miembros del grupo terrorista Hezbollah. Año 2023. El grupo de derechos humanos Monitor Euromediterráneo denunció que Israel asesinó palestinos, refugiados palestinos, que huían de sus ataques al norte de Gaza. De confirmarse la acusación, son crímenes contra la humanidad a la larga lista de crímenes contra civiles que ha practicado el Estado de Israel, con la denuncia de la Organización de las Naciones Unidas, el silencio de la mayoría de los medios de comunicación privados. Los medios privados no hablan de esto. Y también la complicidad de Estados Unidos de Norteamérica, del gobierno de Estados Unidos, y un fuerte cerco de censura, indiferencia e incluso revictimización de las víctimas de los ataques de Israel por parte de grupos supuestamente de derecha. Año 2023. Superan los 11.300 muertos en Gaza por ataques aéreos del Estado de Israel. En su mayoría son civiles
Son civiles, son mujeres y niños, principalmente, personas que no participan en el conflicto. Vamos ahora con hechos históricos. En el año de 1998 en Argelia, el líder palestino Yasser Arafat declara simbólicamente la independencia del Estado palestino. Año de 1997, la cadena Fox, o la corporación Fox de Medios, estrena su primera película de animación, conocida como Anastasia, una historia musical inspirada en la historia de la gran duquesa Anastasia Romanova de la Rusia imperial. Se difundió durante muchos años el mito de que una de las hijas más jóvenes del zar Nicolás II Romanov había sobrevivido al asesinato, a la masacre que practicaron judíos comunistas contra toda la familia. Los fusilaron, luego atravesaron sus cadáveres, los desfiguraron con las bayonetas, posteriormente les echaron ácido y luego los enterraron en un lugar desconocido. Fue hasta la década de los 90 que se pudieron encontrar sus cuerpos y darles cristiana sepultura. Y se había difundido el rumor de que Anastasia, la niña, había logrado escapar. La verdad es que no logró escapar, fue igualmente asesinada por los judíos comunistas. Esta película es considerada un éxito de la animación por su calidad, tuvo buena recepción en taquilla y además significó pues una película que, si se ve por su calidad, algunos pensaron que era de Disney, pero no era de Disney. Y la corporación Disney siempre ha tratado de dominar el mercado de la animación por esta idea que se tiene, falsa en gran medida, de que las caricaturas son únicamente para niños. La empresa ve, al menos en esa ocasión, su reinado atentado. Si bien es cierto que la corporación Fox tampoco es un grupo muy ideológicamente distinto a Disney, también existe otra empresa que se llama DreamWorks, que se dedica a hacer animación, pero se sabe ya que la corporación Disney ha adquirido grandes empresas de animación como Pixar, pero en aquel entonces, 1997, fue todo un éxito Anastasia, basada en una leyenda. Año de 1965, en Pico Turquino, con la presencia del dictador y asesino Fidel Castro, se produce la graduación de los primeros 400 médicos y 26 estomatólogos formados por la Revolución. Con esto comenzará la farsa de la medicina cubana, una de las más grandes mentiras de todo el mundo. Incluso si revisamos el número de egresados antes del golpe de Estado por Fidel, dicho aquí también con la complicidad de Estados Unidos, porque de otra forma Fidel y su grupo de asesinos nunca hubieran podido apoderarse de Cuba, pues había más médicos antes, ¿no? En las universidades que existían en Cuba había más médicos antes, y obviamente que en un país capitalista los médicos tienen más recursos para la atención médica que en un país esclavizado por el comunismo. Los masones siempre van a seguir favoreciendo los crímenes de Cuba, encubren los crímenes de Cuba. Incluso ayudaron a reforzar la falsedad de la medicina cubana con películas como James Bond, Otro día para morir, Another Day Die, ¿no? Esa del año 2002, donde plantean la fantasía de que Cuba vive en la miseria, sí, que todos viven en la miseria, pero que posee clínicas muy avanzadas donde un criminal norcoreano le cambian incluso la cara y el cuerpo para ocultarse de la justicia. En realidad en Cuba la miseria se sufre más fuertemente en los hospitales que en ningún otro lugar. El material que tienen es obsoleto, está destruido, roto, las camas son insalubres. La higiene es tan pobre en Cuba que son centros de infección, o sea, centros de enfermedades en vez de salud. Año con año los deportistas cubanos huyen cuando van a una competencia al extranjero a la menor oportunidad, porque no quieren regresar a vivir el infierno de la hambruna y la pobreza que significa Cuba, sometida por el Partido Comunista Cubano, no por Estados Unidos. Año de 1941, en Lonim, Bielorrusia,
Se asegura, no confirmado, que las fuerzas nazis alemanas, en el marco de la Operación Barbarroja, que es pues la guerra que ordenó Hitler contra la Unión Soviética, previamente eran aliados en contra de Polonia y otros países, y se acusa que los alemanes asesinaron 9.000 hombres, mujeres y niños judíos en un solo día. Pero, ¿suena esto creíble? ¿9.000 personas, poder asesinar 9.000 personas en un solo día? Yo digo que no, no es creíble. Son testimonios que nunca han podido ser contrastados con hechos científicos, de hecho se ofenden si se exigen hechos científicos. Algunos creen que por respeto a las víctimas se debe de creer todo ciegamente a los supuestos sobrevivientes del Holocausto, lo cual es una injusticia contraria a los principios de derecho como la presunción de inocencia y muchas otras doctrinas jurídicas que pues también nos llevan a tener un sano escepticismo ante los relatos de las supuestas víctimas, porque también hay que tener pues escepticismo sobre las declaraciones que dan los supuestos sobrevivientes, porque son datos como muy exagerados para empezar, y en segundo lugar son datos de los cuales los supuestos sobrevivientes no podrían tener del todo dominio. Así que eso se tiene que revisar. De todos modos incluyo esta efeméride. Año de 1927, en la Unión Soviética, el Partido Comunista, por órdenes del dictador Stalin, expulsa a los criminales de origen judío León Trotsky y Georgi Zinoviev, que en realidad no se llamaban así, tenían otros nombres, responsables del asesinato de miles de personas inocentes y daños a la propiedad nacional. Son expulsados únicamente por rivalidades de poder con Stalin, no porque hayan dejado de ser comunistas o porque el modelo criminal de tortura, de esclavitud comunista, pues haya sido menos grave o menos severo o menos agresivo. Año de 1922. En Reino Unido comienza la transmisión del servicio de radio de la BBC, la British Broadcasting Corporation, pues reconocido como un grupo mediático estatal de mucho respeto. Inglaterra es uno de esos países que, pues con falsedad, se dicen capitalistas, pero luego tienen un monarca que nadie eligió, como Carlos III, y que muchos no quieren. Otros sí lo aprecian, otros muchos también lo apreciarán, pero en su mayoría pues ven que eso está como obsoleto, ¿no? Y entonces luego se declara una república, se declara un país liberal, pero tiene un medio de comunicación que es estatal, entonces pues unas cosas que nos indican que Inglaterra, pues sus recetas liberales nunca las aplicó del todo, ¿verdad? Solamente fue un engaño para los otros pueblos, para debilitar a los otros pueblos, el llamado liberalismo. Año de 1900, además que hay que decirlo, en Inglaterra no existe la separación de la Iglesia y el Estado. En Inglaterra, desde que se fundó la Iglesia anglicana por el adúltero rey Enrique VIII, pues el gobernante siempre ha sido el máximo jefe de la falsa Iglesia anglicana, que pues es una secta que surge por parte de un adúltero para poder cometer sus fechorías, para poder cometer sus pecados sin que pudiera reclamarle el Papa, el vicario de Cristo en el Vaticano. Año de 1921. En España se funda la organización terrorista Partido Comunista de España, ligado a los intereses, o mejor dicho, un satélite de la Unión Soviética contra España y contra el catolicismo. Cometerán pues masacres durante la Guerra Civil Española. Año de 1889. La periodista pionera Nellie Bly, es que antes en Estados Unidos no había muchas periodistas, por eso dicen pionera, comienza un intento de viaje alrededor del mundo en menos de 80 días. Completará la hazaña pues rompiendo ese récord, porque logrará dar la vuelta en 72 días. 72 días, pero pues todavía no supera la naturaleza, ¿no? Porque pues el planeta rota cada 24 horas. Entonces, ¿qué velocidad se tendría que alcanzar para darle la vuelta al mundo? Y además, si le das la vuelta al mundo en ese número de días, pues no te da tiempo de conocerlo.
No te da tiempo de conocer el mundo realmente, será que pases por arriba y acaso veas superficialmente, pero no conocerás realmente el mundo, sus costumbres, sus actividades. Quizás se conoce más leyendo, es difícil asegurarlo. 1888. En Francia, el Instituto Pasteur es inaugurado. Es una organización importante para la construcción o conformación del cártel farmacéutico mundial que defiende sus intereses muy fuertemente, sobre todo intereses monetarios. Sin embargo, pues las organizaciones de Louis Pasteur se consideran perjudiciales para el desarrollo de la medicina seria, dado que todas las enfermedades, dado que el punto de vista o el enfoque de Louis Pasteur fue atribuir todas las enfermedades a agentes patógenos, olvidando enfermedades que surgen por desnutrición, malos hábitos o causas ambientales. No todo tiene que ver con bacterias ni con hongos, hay enfermedades que se adquieren por un daño físico, por desnutrición, malos hábitos como fumar, o causas ambientales como bajas temperaturas o muy altas. Año de 1879, en España se establece por Real Decreto la obligatoriedad del sistema métrico decimal a partir de julio de 1880. Es el mejor sistema sin lugar a dudas, pero pues los ingleses y norteamericanos no lo usan, quizá no lo adoptaron sus gobiernos por arrogancia. Año de 1862, en el marco de la Guerra Civil estadounidense, el presidente Abraham Lincoln aprueba el plan del general Ambrose Burnside para capturar Richmond, Virginia, la capital de los Confederados, lo que provoca la batalla de Fredericksburg. 1778. Nace Johann Nepomuk Hummel, compositor y pianista austriaco, falleció en el año de 1837. 1719. Nace Leopold Mozart, violinista, director de orquesta y compositor austriaco, padre del famosísimo compositor, excelente compositor, Wolfgang Amadeus Mozart. 1581, en Rusia, una tragedia, el zar Iván el Terrible priva de la vida a su hijo a bastonazos en un ataque de ira, en una rabieta. 1501, el príncipe de Gales Arturo Tudor contrae matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos. Ella siguió siendo doncella, siguió siendo virgen, porque su marido que tenía 15 años de edad se encontraba muy enfermo y murió muy al poco tiempo de casarse. Los ingleses de la corte se portaron muy mal con ella, porque se robaron el dinero de la dote que habían enviado sus padres, los reyes católicos Isabel y Fernando de España, y además dejaron morir de hambre, según esto, por ahí en algún documental lo vi, dejaron morir de hambre a la tripulación española que llevó a Catalina a Inglaterra. Esto con la finalidad de que ella se quedara sola y no tuviera quien la apoyara entre la corte, que no hubiera gente de España apoyándola, protegiéndola también pues de su país. Además, estos ingleses alegaban que ella no era virgen, entre muchas otras cosas, para ofenderla y denigrarla como mujer. Desde el principio, el desprecio contra Catalina de Aragón lo podemos interpretar como una acción malintencionada de grupos sectarios. Podríamos decir incluso grupos heréticos satanistas, brujos, herejes, en Inglaterra, que no querían por ningún motivo que pues estos reinos que eran católicos, porque Inglaterra también era católica, se unieran por el gobierno de una reina católica. Tenían el temor, por ejemplo, de que probablemente se establecieran instituciones valiosísimas para el combate del terrorismo, como la Inquisición. Conscientes de sus muchos crímenes y de sus muchos pecados, eran falsos cristianos, pues los ingleses querían mantener el poder y que la Iglesia y que España no interfirieran en sus delitos y en sus pecados pues en Inglaterra. En caso de que se hubiera establecido la Inquisición, yo conjeturo que muchos de estos nobles habrían sido ejecutados, y si se hubiera hecho eso, pues quizás Inglaterra no se habría convertido en una nación tan perversa,
tan proclive a hacer daño a Occidente, tan anticristiana sobre todo, porque hoy Inglaterra pues es la sede mundial de los enemigos de Cristo, de los banqueros de Londres, Inglaterra. El 18 de junio de 1529, la reina de Inglaterra, Catalina, reina también española o reina de origen español, digna y serena, comparece ante el tribunal de Blackfriars. Friars. Al ser citada a declarar ante los ojos de todos, se arrodilla ante los pies de su marido, el rey Enrique VIII el adúltero, para acto seguido manifestar lo siguiente: pongo a Dios y a todo el mundo por testigos de que he sido para vos una mujer verdadera, humilde y obediente, siempre conforme con vuestra voluntad y vuestro gusto, siempre satisfecha y contenta con todas las cosas que os complacían o divertían, ya fueran muchas o pocas. He amado a todos los que vos habéis amado solamente por vos, tuviera o no motivo, y fueran o no mis amigos o mis enemigos. Estos 20 años o más, he sido vuestra verdadera mujer y habéis tenido de mí varios hijos, si bien Dios ha querido llamarles de este mundo. Y cuando me tuvisteis por primera vez, pongo a Dios como juez, yo era verdadera doncella, no tocada por varón. Invoco a vuestra conciencia si esto es verdad o no. Se dice que el adúltero Enrique VIII no tuvo ni siquiera el valor de mirarla a la cara después de esta comparecencia tan virtuosa de una mujer católica. Y él, bueno, pues prefiere repudiarla con su falsa iglesia, con la iglesia anglicana, y poder fornicar, poder practicar el adulterio libremente con Ana Bolena, que será la madre de la reina Elizabeth I de Inglaterra, que será una reina asesina, una reina fornicaria, una reina anticatólica, la peor gobernante que se haya visto en Inglaterra, que mata de hambre al pueblo inglés y roba todos los bienes de la iglesia. Por eso es que Inglaterra se convirtió en una tierra manchada de sangre, herética, corrupta, en la sede, por ejemplo, de un país sumamente esclavista, torturador, ladrón, terrorista en todos los sentidos, porque desde Inglaterra se han dado órdenes de matar a gente inocente, de dar golpes de estado, de saquear otros países. Inglaterra, con la reina Elizabeth I, se robarán todo el oro se robarán parte, mejor dicho, no todo, parte del oro que se extraía de aquí de la Nueva España, de México. Asaltarán muchas veces Argentina, intentarán apropiarse de las Islas Malvinas, una serie de cosas, crímenes horribles que ha cometido Inglaterra, pero la historia empieza aquí. La historia empieza aquí con un rey adúltero y con una corte de satanistas o herejes. Vamos con el año de 1650. Nace el hereje Guillermo III de Orange, rey neerlandés u holandés. Fallecerá en el año de 1702. Él se convertirá en rey de Inglaterra como rey consorte. Año 684. En la Hispania visigoda, actual España, inicia el 14º Concilio de Toledo. Año de 1152 a.C., en el antiguo Egipto, en tiempos del faraón Ramsés III, comienza la primera huelga laboral de la historia ocurrida en las obras de El Valle de los Reyes. Sería más bien decirlo como una revuelta, porque eran trabajos forzados. ¿De dónde viene la expresión, por ejemplo, obras faraónicas? Que se utiliza para referirse a los fracasos de obras de López Obrador, como el Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas, que son o el aeropuerto de Zumpango. Pues viene precisamente de Egipto, que el gobernante ordenaba construir algo costosísimo como una pirámide que era su tumba, y pues es una obra completamente inservible. Así, por ejemplo, pues podemos decir que cuando se dice que López Obrador hizo una obra faraónica, pues está construyendo la tumba de México,
está construyendo una serie de obras que son completamente inservibles, obsoletas, como una refinería cuando el mundo avanza a las energías renovables, a los autos eléctricos. Una refinería es absurdo, es ridículo, es de locos. Pero las obras no se hicieron por el presidente López Obrador para que funcionen, sino para quedarse con el dinero, y eso es algo que se tiene que aceptar. Es un saqueo a la nación. No es para que se recupere la inversión, ni se espera que estas obras generen algún bien al país. Es simplemente robarse el dinero para un grupo de empresarios y para un grupo de amistades de él. De aquí viene la expresión obra faraónica. Mses o Moisés sería una expresión en el antiguo idioma egipcio que se perdió en el tiempo, dicho sea de paso, y significaría algo así como hijo de. Por eso es Ramsés, que significaría hijo del dios Ra. Ra era como el sol. Los egipcios tenían idolatría por los astros. Por lo que Moisés sería un hombre egipcio, el nombre quizás de un príncipe egipcio, que se asimiló al pueblo judío y se convirtió en su líder. Moisés debió de ser un príncipe egipcio que se erigió en líder religioso del pueblo judío por mandato de Dios. Revisaba no hace mucho tiempo el libro de la historia de Egipto, del cronista Manetón, con motivo de responder a las personas que por los crímenes que está practicando, por el repudio que les generan los crímenes que está practicando el actual Estado de Israel, que nada tiene que ver con el pueblo antiguo, pues los crímenes que está practicando contra civiles en Gaza, se dieron a la tarea como de decir que el Antiguo Testamento no existió y que pues no había ninguna evidencia de esa historia más que en la Sagrada Biblia, y que por tanto esa historia no había existido, y que pues como que ellos no tenían derecho de reclamar Palestina. Yo creo que por ese camino era por donde ellos empezaron a tratar de negar la veracidad de la Biblia, ¿no? Del Antiguo Testamento. Pero pues negar el Antiguo Testamento pues sería igualmente como negar a Cristo mismo, ¿no? Entonces el libro del Éxodo es muy importante, sobre todo en el pasaje en el que de la roca tocada por Moisés brotan las aguas en el desierto. Es un mensaje de Cristo, la roca, la piedra de apoyo o de tropiezo que es Cristo para los malvados y poderosos, de la cual brotan las aguas de la sabiduría para saciar la sed de conocimiento de los hombres. Pero la verdad es que sí hay evidencia en otros documentos históricos, pero esto no se enseña en las escuelas, es poco conocido. Sí hay evidencia, no exactamente como lo que dice la Sagrada Biblia, pero al menos sí conserva algunos elementos que son indispensables para la historia, para sostener la historia. También en algunos documentos egipcios los judíos son llamados tribu de gente de Apirú, y también se les llama como Chaviri, que eran dirigidos por un líder religioso llamado Amenmosis, o también es conocido como Osareth. Ese sería Moisés por la descripción que se da, y es señalado como una especie de sacerdote que rechazó el culto a los dioses falsos de Egipto. Los masones, en su infinita torpeza e ignorancia, pues se atreven a decir que Cristo aprendió magia en Egipto, así le dicen a muchas personas. Ello es una vil falsedad. Todos los conocimientos de Egipto son denunciados en la Sagrada Escritura como inútiles y como falsos ante Dios. En Isaías capítulo 30 versículo 7, Egipto es definido como un monstruo inútil, con el que los malvados israelíes pretendieron aliarse pensando que con su alianza podrían resistir pues la invasión de Babilonia, que había sido enviada por Dios para castigar a Israel por sus muchos pecados de idolatría, que en la Sagrada Biblia se le conocen como fornicación a la idolatría. Pues bueno, esta es la historia de un día como hoy. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.